Hermanos, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro. En esta mañana quería traer un mensaje para los hijos de Dios que sea de aliento para nuestra vida. Pero para aquellos que no sean los hijos de Dios, quiero traer un mensaje de esperanza. Esta mañana se nos habló de que somos embajadores y que somos también, ¿qué otra cosa dijeron? Peregrinos. Somos embajadores de este mundo, pero también somos peregrinos y no pertenecemos a este mundo. Pero a veces como embajadores no representamos bien a nuestro país. A veces no damos el mensaje claro, que es un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, y a veces no lo damos. Y como peregrinos a veces nos aferramos a este mundo sabiendo que estamos de paso. Y yo quiero traerte en esta mañana un mensaje de aliento para cada una de nuestras vidas. Hemos cantado que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que triunfadores. Dice, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Del amor de Cristo. Pero muchas veces nosotros nos separamos de ese amor porque nos aferramos a las cosas de este mundo y sacamos el objetivo, sacamos el enfoque de lo que es Dios, de su mirada, y la ponemos aquí en este mundo. Yo quiero que en esta mañana invitarte a que abras la Biblia o me sigas aquí en la retro, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Es un pasaje bastante conocido, una historia conocida de un hombre llamado Elías. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice, Acab dio a Jezabel las nuevas de cómo, a ver, está cortada un poco la imagen, lo voy a leer acá. Dice, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún y añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Mire, Acab había matado a 400 profetas de Baal, le había cortado el cuello, literalmente. Esto había llegado al oído de la reina de Jezabel y dice que así haga los dioses, yo mañana a esta hora quiero tu cabeza en una bandeja de plata. Eso es lo que le estaba diciendo literalmente. Viendo pues el peligro, Elías, dice, se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él fue por camino desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Y termino con el último pasaje, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, a mí me encanta esta historia. Me encanta cuando yo leo este pasaje por dos motivos. Uno, por la historia de hablando sobre un hombre llamado Elías. Si ustedes van a Santiago capítulo 5, verso 17, si no me lo pones en pantalla, nos dice que ¿quién era Elías?
dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Un hombre común y corriente, como vos y yo, que tenía sus temores, tenía sus miedos, podía estar en la cima, ahora se encontraba en un pozo depresivo. Podía estar confiado en Dios y haber perdido la fe en Dios. Un hombre como vos y como yo. Pero dice que él, orando fervientemente para que no lloviese, dice, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este era Elías. A mí me encanta porque Dios no busca superhéroes. Dios buscó a Elías, un hombre común y corriente como vos y yo. Dios, cuando buscó a Moisés, no buscó a un Moisés que era un superhéroe. Moisés era un asesino que después tuvo que huir al desierto y Dios lo transformó y lo cambió y se transformó en el hombre más manso sobre la tierra. Buscó a David, que lo hizo rey de Israel. Y sin embargo David era un adúltero, un fornicario, y sin embargo también un asesino porque mandó a matar al esposo de esa mujer. Y así podemos contar tantas historias de la palabra de Dios, de lo que Dios ha buscado, pero también ha transformado, como anoche escuchábamos. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando nos dejamos transformar, Dios hace de nosotros una perla en cada uno de nosotros, y en sus manos somos preciosos y somos hombres de valores y hombres que podemos hacer grandes cosas. Pero yo quiero que entremos en el contexto. Y lo que a mí me gusta también de este pasaje, en el último texto que hemos leído, porque dice que él se mete en una cueva. Primero dice que él se pone debajo de un enebro y le dice a Dios, basta ya, quítame la vida, no quiero vivir más. No soy yo mejor que mis padres. Ahora luego dice que se mete en una cueva. Y dice que estando dentro de la cueva, dice que a él le llega palabra de Jehová diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y esto a mí me encanta y es alentador para tu vida y para la mía. Que aunque estemos en el problema, en el dolor, aunque estemos en falta de trabajo, aunque estemos en grandes situaciones, que tenemos que saber, mi querido hermano, que Dios está con nosotros. No estaba Dios afuera de la cueva diciendo, Elías, ¿qué haces ahí adentro? ¿Qué haces ahí adentro? Yo me quedo aquí afuera y quiero ver cómo sales de esta. Quiero ver cómo te arreglas con tu problema. No, Dios no hizo esto. Dios estaba dentro de la cueva y diciéndole a Elías, ¿qué haces aquí dentro de la cueva? Y cuando nosotros pasamos por problemas, un diagnóstico con una enfermedad terminal, una falta de trabajo, un desalojo, tantas cosas que nos ocurren por el solo hecho de vivir en esta tierra y tener el pecado que tenemos en cada una de nuestras vidas. Porque Dios no prometió color de rosa, prometió que íbamos a sufrir en este mundo, pero Él también prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, que Él iba a estar con nosotros. Dios estaba con Elías. Pero déjenme explicarle quién era Elías para entrar en el contexto. Mire, Elías dice que estaba con el pueblo de Israel y estaban 400 profetas de Baal. Y él comienza diciendo esto en 1 Reyes capítulo 18, verso 21. Dice, ¿hasta cuándo? Y lo está diciendo también en esta mañana. ¿Hasta cuándo? Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Baal es el sinónimo del mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, ¿hasta cuándo vamos a estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Mire, Apocalipsis capítulo 3, verso 15, nos dice, por cuanto fuiste tibio, por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ustedes saben lo que significa vomitar? ¿Ustedes saben lo que eso produce en el ser humano? No solo en el que vomita, sino a veces el que está al lado. Es algo repugnante.
En una palabra Dios te está diciendo, es repugnante ver una persona que está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Mire, Dios es un Dios celoso. Él no te quiere compartir con nadie. Si tú crees mejor estar en el mundo, vete al mundo. Si tú crees que es mejor seguir a Dios, vení a Dios. Entregarle tu vida. Entreguemos nuestra vida. Toda nuestra vida. Todo lo que tengamos, entreguémoselo a Dios. Y sirvámosle como Él se lo merece. No a media tinta. Dios no es un Dios de grises. Es blanco o negro. Pero Elías dice que él hace un desafío delante del pueblo. Y le dice a los Baales, le dice, ustedes preparen la leña y busquen el buey. Yo voy a preparar la leña y voy a buscar el buey. Y ustedes oren a su Dios. Y el que haga descender del fuego y consuma el buey y consuma la leña, ese va a ser el Dios de Israel. Y así lo comenzaron a hacer. Y a mí me gusta porque Elías le da la posibilidad primero al mundo, primero a la idolatría. Elijan ustedes la leña, elijan la mejor leña, lo que ustedes quieran, elijan el buey y oren a su Dios, comiencen de temprano. Y así comenzaron los profetas de Baal. Y dice que comenzaron a gritar, dice, y a llamar a su Dios con minúscula. Este Dios no lo escuchaba porque es un Dios hecho por hombres. Dice que comenzó a pasar las horas, pasó ya el mediodía y ya pasó el atardecer. Y Elías dice que comenzó a decirle, griten más fuerte. Dice, tal vez su Dios está muy ocupado, tal vez su Dios se quedó dormido, no los escucha, griten más fuerte. Y dice que comenzaron a cortarse el cuerpo, como ellos tenían de costumbre en los ritos que hacían. Y cuando se terminó el sacrificio, el fuego no descendió del cielo. Este Dios con minúscula no lo había escuchado. Ahora le viene el turno de Elías. Elías prepara la leña, prepara el buey, hace una zanja alrededor de todo donde estaba la leña y manda a que preparen tinajas de agua. Y dice que traigan las tinajas de agua y mojen la leña y el buey, pero no una vez, no 2 veces, sino por tercera vez, hasta que se llenó la zanja de agua y se mojó toda la leña y el buey. Y ahí comenzó a orar a su Dios. Yo me imagino la cara de los profetas de Baal. Yo me imagino al pueblo de Israel viendo, pero Elías está loco. ¿Cómo va a pensar que Dios va a enviar fuego y todavía encima va a ponerle agua para complicársela un poco más? Pero dice que Dios envió fuego, consumió el buey, consumió la leña, y dice que el fuego lamió todo el agua que estaba en la zanja. Y el pueblo creyó que Jehová de los ejércitos era Dios. ¿Cómo me encanta esto? Pero inmediatamente dice que los profetas de Baal quisieron huir. En cambio, Elías los mandó a atrapar, los llevó a un lugar y los degolló. Mató a 400 profetas de Baal. Ahora yo me pongo a pensar cuando yo hemos leído una historia que por una mujer llamada Jezabel, por una amenaza, diciéndole que le iba a cortar la cabeza al otro día y le iba a tener en una bandeja de plata, ¿cómo es que Elías se desenfoca? ¿Cómo que Elías pierde la visión de lo que él tenía? ¿Cómo acaso Elías, sabiendo de lo que él había hecho en ese instante, ahora entra en terror, entra en pánico, entra en una depresión que comienza a huir? ¿Saben por qué? Porque saca la mirada de Dios. Se olvidó de lo que Dios había hecho con Elías. Se olvidó de que Elías cuando hablaba con Dios y oraba que cuando no lloviese, no llovía, y cuando tenía que llover, llovía. Cuando hizo descender fuego del cielo y tantas cosas que Elías hizo por Dios, se olvidó
de lo que Dios había hecho. ¿No te pasa eso a vos? ¿No te pasa eso a vos, hermano? ¿Cuántas veces nos olvidamos? ¿Cuántas veces hemos orado aquí? No hemos juntado la iglesia a orar por nuestros queridos hermanos que han pasado por situaciones, y se puede decir a veces hasta terminal. Y Dios ha hecho la obra. Y Dios ha levantado al hermano, ha levantado a la hermana, ha levantado a Josefina, me acuerdo cuando oramos por ella, y la tenemos entre nosotros. Estamos orando por Marcela y vemos la mano de Dios. ¿Cuántas veces te ha dado trabajo, te ha dado salud, te ha dado bienestar? ¿Cuántas veces? Mira el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 7 y 8. Ahí nos dice algo maravilloso, porque el hombre se olvida por esta razón. Proverbios capítulo 30, versos 7 y 8. Dos cosas te he demandado, me las niegues antes que muera. A ver si... No es este. Perdón, Rebeca, lo tenía anotado acá. Ocho y 9. 30, 8, 9. Dice, vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobrezas ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Muchas veces nos olvidamos de Dios cuando tenemos abundancia y apartamos la mirada de Dios y la ponemos en este mundo. Mire, yo quiero darte varios ejemplos, y el primer ejemplo que Dios puso en mi corazón es el apóstol Pedro. Si vos buscás Mateo capítulo 14, verso 28, si comenzamos para entrar en contexto, verso 22, creo que es Mateo capítulo 22. Dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondiendo Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Próximo. Y él dijo, ve. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el último texto, que es el texto clave, que quiero que prestemos atención. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Miren, vayamos a esa escena. Pongamos en el lugar de Pedro. Dice que ven al Señor Jesús caminando por el agua.
Por supuesto que iban a creer que era un fantasma. Nadie podía caminar sobre el agua, sino solo uno, que era Dios. Y dice que acercándose, Pedro le dijo: si eres tú, envía que yo vaya. Y yo me imagino Pedro descendiendo de la barca, ir caminando hacia Dios, pero mirándolo a Él. Pero dice que cuando Él saca la mirada de Dios y la pone en los vientos, la pone en los problemas, la pone en la tormenta, pero se desenfoca porque saca la mirada de Dios, dice que comienza a hundirse. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Mirá, cuando nosotros sacamos la mirada del autor y consumador de la fe, es cuando ahí nos hundimos en este mundo. Es cuando ahí dejamos de tener, de poder decir como cantamos: con Cristo somos más que vencedores, con Cristo somos más que triunfadores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada. El apóstol Pedro pensó que él iba a caminar sobre las aguas sacando la mirada de Dios. Sin embargo, él lo puso en los problemas. Pero a mí me encanta porque a pesar de que Pedro se estaba hundiendo, dice que él le dice: Señor, ayúdame, Señor. Pero Dios está con la mano extendida, siempre su misericordia. Y dice que tomándolo de la mano lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué sacaste la mirada de mí? ¿Por qué te refugiaste y miraste las cosas de este mundo? ¿Por qué miraste la tormenta? ¿Por qué miraste la situación en la cual estás viviendo? Si yo soy más grande que tus problemas. Muchas veces decimos: Dios es más grande que nuestros problemas. Pero ¿saben qué no? A la hora de la verdad, pensamos que nuestros problemas son más grandes que Dios. Otro ejemplo, Lot. Lot primero es llamado a Abraham a salir de su tierra y dejar a su parentela a una tierra que Dios le iba a mostrar. No le dijo dónde iba a ir. Le dice a su esposa que prepare las cosas. Y yo me encanta a mí su esposa, porque su esposa, yo me imagino, le tiene que haber preguntado: pero querido, ¿dónde vamos? No sé, Dios me dijo que salgamos. Prepara las cosas y junto con él dice que va su sobrino llamado Lot. Y dice que cuando van en camino y el tiempo ya había transcurrido, dice que los animales se van multiplicando. Las ovejas se van multiplicando y van teniendo altercados los pastores por la falta de agua y pastizales. Miren, Génesis capítulo 13, verso 10. Me encanta esto. ¿Ustedes se acuerdan al principio cuando yo dije que Elías había dejado que eligieran primero a los Baales elegir la leña y el buey? Aquí Abraham le deja el primer lugar a Lot, que elija el lugar donde quiere ir. Que no haya altercado entre nosotros dos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y lo deja a Lot elegir. Pero fíjense que dice sobre Lot: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella, dice que era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Sodoma y Gomorra. Mire, Lot no miró la voluntad de Dios, se desenfocó, sacó la mirada de Dios, sino miró su bienestar. Él miró que había buen pastizal y que había buena cantidad de agua para sus animales. Es lo único que le importó a Lot. ¿Y cuántas veces nosotros nos importa mucho más el trabajo que venir a la casa de Dios? ¿Cuántas veces nos preocupa a nosotros mucho más el trabajo que servir a Dios? Mire, yo era una de las personas que a veces inventaba el trabajo para no venir a la casa de Dios. Ponía excusa para no venir a la casa de Dios. Porque era mejor estar en el mundo
tal vez teniendo chistes o cosas con el mundo, sin estar aquí y estar en comunión, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo puede ser que por ahí nos inventemos trabajo o extendamos el trabajo para dejar de venir a la casa de Dios, para buscar un mejor bienestar, para tener una mejor casa, un mejor vehículo? Más bien es cuando somos peregrinos de este mundo. No estoy diciendo que esté mal tener un vehículo, que esté mal tener una casa. Muchas veces oramos por aquellos hermanos que no tienen vivienda. Pero cuando nos desenfocamos de Dios y ponemos la mirada en este mundo, es cuando nos equivocamos, mis queridos hermanos. Lot se equivocó y aún más se fue acercando a aquel pueblo idólatra, a aquel pueblo que se llamaba Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que destruir por su pecado. Hasta tal punto que ya vivía en ese pueblo. Pero Dios, como es amplio en misericordia, quiso salvar al justo Lot y a su familia. Envía a 2 ángeles y le dice: salgan corriendo, huyan, porque voy a destruir este pueblo. Pero cuando salgan corriendo, no miren hacia atrás. No miren el pasado. Mi querido hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Tenemos que dejar la amistad. Tenemos que dejar a veces hasta nuestros familiares, porque ya no tenemos relación prácticamente con ellos, porque no los sentimos bien, no los sentimos cómodos. Y si vos te sientes cómodo, pregúntate por qué. Porque yo cuando estoy con mi familia de la sangre, y a veces empiezan con sus celulares a compartir chistes de mal gusto, y a veces cosas de pornografía, y te la quieren meter por los ojos, te la quieren meter en tu mente. Si vos te sentís cómodo con eso, quiero decirte, mi hermano, que algo está pasando. Algo está pasando en tu vida. Yo no estoy cómodo con mi familia. Estoy orando por mi familia. No quiero decir que no la tengo que ver más, al contrario, estoy orando por mi familia para que Dios tenga misericordia y ellos puedan entender que Cristo es el que cambia la vida, es el que cambia el corazón. Lo que yo antes amaba, ahora lo aborrezco. Dice que cuando salieron corriendo, la mujer de Lot miró hacia atrás. Y era prohibido, Dios le había dicho: no miren para atrás, no miren el pasado, no miren lo que está quedando, la amistad, los bienes, todas las cosas, no la miren. Sin embargo, la mujer de Lot la miró y se transformó en una estatua de sal. Solamente se salvó Lot y sus 2 hijas. Y para ir terminando, quiero darte otra historia. Un guerrero, un buen guerrero del pueblo de Israel llamado Acán. Mira, Dios le había prometido que iba a conquistar muchas tierras al pueblo de Israel. Y tenía que ir a conquistar a un pueblo llamado Ai. Miren, si ustedes buscan Josué capítulo 7, verso 21. Dice, pues, voy a dar la introducción antes de leer el texto. Dice que Acán sale a la batalla, pero Dios le dice algo a Josué: no vaya todo el pueblo, para no desgastar al pueblo. Ellos son pocos, yo te lo voy a entregar en tus manos al pueblo. Ustedes van a ganar la batalla. Dios le dice eso a Josué. Y salen a la batalla. Resulta que pierden la batalla
Y mueren muchos hombres, muchos pueblos, muchos guerreros mueren del pueblo de Israel. ¿Y quién había ganado la batalla? Ai. ¿Pero acaso Dios no se lo iba a entregar? Dice que Josué se raja la vestidura, se echa ceniza, se pone con el rostro en el suelo y le dice: ay, Señor, ¿por qué nos hiciste este mal? ¿Por qué nos hiciste cruzar el río el Jordán para traernos cuando nos prometiste que íbamos a vencer? Y era porque había pecado en el pueblo. Acán había hecho algo que todavía nadie sabía, solo Dios. Había hecho algo que no tenía que hacer. Miren lo que dice en el capítulo 21 de Josué capítulo 7. Pues vio entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de platas, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Miren lo que hace la codicia. Un buen guerrero, pero la codicia hizo que lo sacara de la voluntad de Dios, que sacara de la mirada de Dios, que lo sacara de los planes de Dios cuando Dios había dicho que no tocara nada del anatema. Sin embargo, Acán comete este terrible error que no solo trae consecuencias para su vida, sino trajo consecuencias para el pueblo de Israel, porque murieron muchos guerreros, pero también trae consecuencias para su esposa, para sus hijos, para sus nueras, para sus nietos, para toda la generación de Acán. Miren lo que dice en Josué capítulo 7, versos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía lo llevó. ¿Por qué no has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. ¡Qué consecuencia terrible! Por un pecado de un hombre, todo un pueblo fue derrotado. Su esposa, no solo él que perdió su vida, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, su ganado, sus criados, todo lo que tenía. Mi querido hermano, que el Señor nos libre que haya pecado aquí en la iglesia. Que el Señor nos libre que haya pecado en el pueblo de Dios. Porque no solo que trae consecuencia en mi vida, sino que trae consecuencia al pueblo de Dios. Que trae consecuencia en mi esposa, a mis hijos, a mi nieto. Que trae consecuencia a toda una generación. Por el solo hecho de sacar la mirada de Dios y desobedecer a Dios. Por la codicia. Todo por la codicia. Que Dios nos libre. A veces, ¿cuántas veces, queridos hermanos, nos ponemos a orar y decimos: Señor, que tú envíes bendición y vida eterna? Bendición para tus hijos y vida eterna para aquellos que no son tus hijos. Y vemos que vienen gente domingo tras domingo, personas domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios y no vemos salvación, no vemos que pasan personas, almas de muerte a vida. Yo le pido a Dios que no haya pecado en el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mire, si volvemos a la historia de Elías, ahí en 1 Reyes capítulo 19, dice que Elías sale de la cueva. ¿Saben para qué? Para encontrarse con Dios. Es que la única solución a tus problemas y a los míos es volver a tener la restauración, perder el miedo.
Dice que el Salmo 34, versos 5 al 8, un salmo precioso. Salmo 34, versos 5 y 8. Los que miraron a Él, a Dios, dice, fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Seguí. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y termina diciendo, dichoso el hombre que confía en Él. Ah, mi querido hermano, dichoso el hombre que confía en Dios, que pone su esperanza. Señor, no tengo trabajo, Él te lo va a dar. Señor, no tengo alimento, dice que no hay justo que mendiga pan. ¿Cuántas promesas tenemos de parte de Dios? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos desenfocamos. Pasa cuando Jesús dice que se encuentra en la balsa dormido y estaban los discípulos y se levanta una gran tempestad y comienzan a luchar entre viento y marea. Bajan las velas, comienzan a remar, comienzan a sacar agua del bote, pero el Señor Jesucristo está ahí. ¿Pero acaso no acuden? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo está acá y no acudimos a Él? Pero seguimos luchando nosotros, buscando trabajo por nuestra cuenta, arreglando nuestros problemas sin consultarle a Dios qué hacer. Pero el Señor está ahí. Pero ya cuando se nos agotan los recursos, cuando ya nuestras vidas ya sabemos que se están sucumbiendo, cuando ya nos damos más, ahí nos damos cuenta que el Maestro está ahí y lo despertamos. Maestro, ¿no ve que perecemos? El Señor tiene que levantarse. No era que Él no lo sabía. No era que Él estaba durmiendo tan profundo y no sabía de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que Él estaba esperando de que vos y yo acudamos a Él. Y muchas veces Él se queda quieto para ver qué hacemos. Sin embargo, Él nos dice, estén quietos y conoced que yo soy Dios, dice Él. Estén quietos, mis queridos hermanos. Sé que es difícil, porque muchas veces nos enseña que con Cristo somos más que vencedores, que con Cristo somos más que triunfadores y que todo nos va a ir bien en la vida y nos presentan un color de rosa y nos venden un mensaje de prosperidad y de que todo nos va a ir bien y que vamos a ser ricos y que vamos a ser millonarios y que vamos a tener esto y vamos a hacer aquello, pero no nos hablan de las pruebas. No nos hablan de las circunstancias, no nos hablan de cuando estamos en el medio del dolor o en el medio de la prueba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es salir del problema, buscar la mirada de Dios, confiar en Dios y refugiarlo en Él. Miren, para terminar, Hebreos capítulo 11, verso 27, el último texto que vamos a leer. Hebreos capítulo 11, verso 27. Yo le habría temido al faraón de Egipto. Yo le habría temido al ejército. Ir a liberar a un pueblo donde está el faraón que no tenía piedad y donde hay un ejército que podría quitarme la vida en cualquier momento. Sin embargo, Moisés dice, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, porque se estuvo como viendo al invisible. Mire, con nuestros ojos no podemos mirar a Dios. Son nuestros ojos espirituales, nuestra fe. Con nuestra fe y nuestros ojos espirituales miramos a Dios y nos sostenemos como mirando al invisible, porque sabemos que Él es el que va a proveer todas las cosas. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de vos, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo no va a cuidar de mí? Y tantas veces nos preocupamos y nos desenfocamos en los problemas.
Pero yo quiero hablarte a vos, mi amigo y mi amiga, para terminar. Tú tienes que poner una mirada, pero una mirada en la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él de allí fue clavado entre el cielo y la tierra, sus manos y sus pies con tremendos clavos. Una lanza romana atravesó su costado, donde vertió esa sangre preciosa y maravillosa. Esa sangre que tiene poder para limpiar todos tus pecados. Pero tú tienes que poner la mirada en el autor y consumador de la fe y decirle a Él: Señor, creo en ti. Creo en ti. Te acepto como mi Salvador personal. Perdona cada uno de mis muchos y grandes pecados y te acepto como mi Salvador. ¿Lo harás en esta mañana? Quiera Dios que sí. Que el Señor bendiga su palabra.